A ver, todos conocemos las grandes historias de rebelión, ¿no? Las que llenan los libros de texto. Pero hay otras historias que son borradas, casi por completo. Hoy justo vamos a desenterrar una de esas, la historia de un levantamiento increíble en la Sudamérica colonial, que pasó mucho, mucho antes de las revoluciones famosas que nos enseñaron en la escuela. Pero para entender bien esta historia, vamos a empezar por el final. Imagínense la escena. Un año después de que todo pasó, estamos en una mazmorra oscura en Córdoba. Ahí, tirado en un catre roto, está el líder de la rebelión, Basilio Quevedo. Y la descripción que hacen de él es, de verdad, desoladora. Dicen que está cubierto de heridas infectadas, tan mal que horroriza mirarlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un movimiento que llegó a firmar un pacto por su propia libertad termina así, con su líder en este estado? Esa es la pregunta que nos va a guiar hoy. ¿Qué salió tan mal para que una victoria que parecía total se convirtiera en esta tragedia? Bueno, para encontrar la respuesta, tenemos que echar el reloj para atrás. Entramos a la primera parte, una victoria que fracasó. Y es una historia que tiene de todo: empoderamiento, audacia y, al final, una traición de las peores. Ok, ahora sí, vámonos al origen de todo, con los tiranos de Tras la Sierra. Piensen en el año 1774. Estamos en el Valle de Tras la Sierra, que en ese entonces era una parte aislada del virreinato del Perú. Y en ese aislamiento, el poder estaba concentrado en solo 2 hombres. Y aquí los tenemos. Por un lado, José de Izaza, el maestre de campo, o sea, la máxima autoridad, tanto militar como política, el mandamás. Y para asegurarse de que nadie se le opusiera, tenía a su aliado José de Tordesillas, que era el juez local. Este se encargaba de aplicar la ley, bueno, su ley, con mano durísima. Básicamente, entre los dos, eran los amos y señores del valle. Imaginen lo que era vivir ahí. La vida era un infierno, de verdad. A la gente la obligaban a irse de miliciano, sin paga, a pelear en fronteras peligrosísimas. Los impuestos eran ahogantes. Les quitaban sus tierras, sus cosechas. Y si eso no fuera suficiente, la violencia era el pan de cada día, incluyendo abusos terribles contra las mujeres, y por supuesto nunca había justicia para las víctimas. El lugar era un barril de pólvora a punto de estallar. Y esto nos lleva a la tercera parte. El pueblo se convierte en el común. Y aquí es donde la historia se pone interesantísima, casi como de película. Porque la chispa que encendió todo no la prendieron los oprimidos, no. La prendió uno de los mismos tiranos, en un error de cálculo monumental. Para entender lo que pasó, hay que entender este concepto clave: el común. No es solo una palabra, era una figura legal muy antigua en el derecho español que permitía que toda una comunidad, como si fuera una sola persona, se uniera para presentar sus quejas. Ojo, no eran protestas de individuos aislados, era todo el pueblo actuando como un solo cuerpo, legal. Una idea poderosísima que estaba ahí como dormida. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense en la ironía. A Izaza, el tirano, no le gustaba un nuevo sacerdote que llegó al valle. ¿Y qué hace? Convoca a el común para que la gente proteste con él contra el cura. Pero al hacerlo, les da una clase de poder popular. La gente se da cuenta de la fuerza que tienen juntos. Izaza, al ver esto, se asusta, seguramente por la Inquisición, y trata de dar marcha atrás. Pero ya era muy tarde. La comunidad, sintiéndose usada y traicionada, pero ahora consciente de su poder, dirige toda esa fuerza contra él. Y el 3 de abril de 1774 lo capturan a él y a su socio, Tordesillas. Y así llegamos a la cuarta parte, el momento cumbre, el pacto de los Chañares. Con los tiranos bajo su control, el pueblo, ahora liderado por Basilio Quevedo, un campesino, logra algo increíble: forzar a las autoridades a sentarse a negociar. La reacción de las autoridades en Córdoba es súper interesante. No mandan al ejército a masacrarlos, que sería lo esperado, no. Mandan a un mediador. ¿Por qué? Seguramente estaban en shock, viendo lo bien organizados y lo decididos que estaban estos rebeldes. Quizás hasta les dio un poco de miedo. Y cuando este negociador llega, se topa con una lista de demandas que, bueno, lo deben haber dejado helado. Escuchen esto nomás: no ha de gobernar en este valle ningún hombre europeo. ¡Wow! O sea, esta es una declaración de autogobierno en toda regla, un grito de independencia en su propia escala. Y lo logran. El 28 de abril de 1774 se firma el Pacto de los Chañares. Y las demandas son, para la época, revolucionarias. Fuera los europeos del gobierno, expulsión inmediata de Izaza y Tordesillas, el derecho de elegir a sus propios líderes, empezando por Basilio Quevedo, y, muy importante, un perdón general. La culpa era de el común, la entidad, no de las personas.
Por un instante habían ganado. La victoria era suya. Pero como ya se imaginan por cómo empezamos, esta victoria no duró mucho. Entramos a la quinta parte, una marcha de traición. La verdadera cara del poder colonial estaba a punto de mostrarse, y no iba a ser nada bonita. Resulta que el pacto que su propio enviado firmó en Córdoba lo hicieron bolita y lo tiraron a la basura. Para el Cabildo, la gente de Tras la Sierra no eran ciudadanos con quejas legítimas. No. Eran delincuentes del atroz delito de sedición. Queda claro que nunca tuvieron la intención de cumplir ese acuerdo. Y aquí viene lo más trágico. Los comuneros, con una ingenuidad que duele, deciden marchar a Córdoba. Pensaban que si hablaban directamente con las autoridades, se haría justicia. Pero mientras ellos marchaban con esperanza, desde Córdoba ya venía en camino un ejército. Y la orden era una sola y muy clara: aplastar la rebelión. La trampa fue perfecta. Mientras los comuneros cruzan las montañas, un vicario se les acerca y los convence de entregar sus armas a cambio de su seguridad. Y ellos, confiando en la palabra de un religioso, lo hacen. El 7 de agosto entran a Córdoba, desarmados, vulnerables. Y ¡zas! La trampa se cierra. Los encadenan y los meten a la cárcel en ese mismo instante. Y con eso llegamos a la última parte. Una revolución borrada. Porque el final no fue solo la derrota, sino el intento deliberado de hacer como si esto nunca hubiera ocurrido. Justicia, por supuesto, no hubo. Isa y Tordesillas fueron reinstalados en sus puestos. Imagínense la sed de venganza que tendrían. La rebelión fue aplastada y la historia oficial, la que escriben los ganadores, se aseguró de enterrar este episodio. Que nadie recordara que una vez un grupo de campesinos se atrevió a ser libre. Ahora, fíjense bien en este número. 6. Solo el número 6. Parece simple, ¿verdad? Pues este número lo cambia todo. Pone toda la historia en una perspectiva completamente nueva. 6 años. Este grito por el autogobierno en un pequeño valle de Córdoba ocurrió 6 años antes del levantamiento gigantesco y famosísimo de Túpac Amaru II. O sea, lo que pasó en Tras la Sierra fue un precursor, un prólogo casi borrado de las grandes revoluciones de independencia. Como dice una historiadora, fue uno de los primeros gateos hacia la libertad en América. De hecho, la escritora Isabel Lager hace una comparación genial. Dice que esto fue como un Fuente Ovejuna de la vida real. ¿Recuerdan la obra de teatro? Cuando preguntan ¿quién mató al tirano? Todo el pueblo responde a una voz: Fuente Ovejuna, señor. Aquí fue igual. ¿Quién se rebeló? El común. Todo el pueblo como uno solo. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? La historia de los comuneros de Tras la Sierra sobrevivió de milagro, escondida en archivos viejos hasta que alguien la encontró. Pero ¿cuántas otras historias así, cuántos otros actos de valentía y gritos de libertad no corrieron con la misma suerte? ¿Cuántas otras revoluciones fueron borradas por completo de la historia?